Bienvenidos todos a Tiempo de Entrevista. Hoy con una entrevista especial, como ya quedamos la última vez que hablamos con don Antonio Alarcó. Habíamos dicho que queríamos hacer nuestros ratitos con don Antonio, nuestras charlas con don Antonio, un hombre muy experimentado en muchas áreas de la vida, con una vivencia personal maravillosa, que tiene muchísimo que aportar a esta sociedad. Cirujano, senador, sociólogo, es que yo no sé, es que tiene tantas cosas, y siempre es bueno, y a mí me gusta, igual que ustedes me lo han hecho saber, pues que hable con nosotros un ratito y nos explique cómo ve la vida. Acaban de llegar, acaba de bajar de un vuelo que lo trae de Bruselas y está pues reciente de pisar la isla. Don Antonio, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, no, encantado. Dijimos a la última entrevista que me hiciste que sería bueno que tengamos de vez en cuando, yo me pongo a disposición permanente de ustedes, encantadísimo. Para mí los medios de comunicación son imprescindibles, para mí y para todo el mundo deberían de ser, pero bueno, para mí también. Y efectivamente, acabo de aterrizar Bruselas, Madrid, Tenerife, que parece que no es mucho, pero que el fenómeno isla se paga carísimo, sobre todo los aeropuertos. Están los aeropuertos rozando lo insoportable por el número de personas, por las distancias que hay que recorrer, por los controles de seguridad, que me alegro que los haya. Por ejemplo, en Bruselas el control de seguridad para entrar en mi avión duró 1 hora y pico. 1 hora y pico. Pero porque había miles de personas. Aquí hay un centro muy visitado. Y bueno, y estoy aquí encantadísimo. Me he puesto una americana un poco así. Vengo de Sport absolutamente porque me encuentro como en casa y aquí estoy. Nosotros lo que queremos es que se encuentre usted como en casa. Don Antonio, venía usted diciéndonos que acaba de llegar, que viene, que ve como todo el mundo muy agobiado, que está todo como muy pesado. Está pesado. En esta sociedad en que estamos viviendo, realidades que nos están asustando. Yo por lo menos a veces estoy asombrada con lo que estoy viendo y con lo que está sucediendo, y no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar en España, no hace falta irnos a Bruselas. No, ni mucho menos. Con lo que está sucediendo en el país, con la corrupción, con políticos que supuestamente muchos pensábamos que aparentemente son buenas personas, que no hay corrupción, y estamos viendo la UCO, Partido Socialista, Zapatero, hace unos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, y primero yo creo que estamos pasando una mala época, no producto de los españoles, mayoritariamente este es un gran país que tiene una ciudadanía maravillosa, por cierto, tan maravillosa es que ayer fue el Día del Donante y se pone de manifiesto otra vez que llevamos 35 años siendo los primeros del mundo por 1000 habitantes en donación y trasplante. Dicho, viene muy a coalición lo que estamos hablando porque este país es un gran país. Lo que ocurre es que estamos pasando un momento, yo creo que desaprensivos, por un cambio también de paradigma, por la inteligencia artificial, que las relaciones humanas, etcétera, están cambiando irreversiblemente. Pero yo utilizo las redes y de vez en cuando en mis conversaciones, presunción de inocencia a todo el mundo, pero a nadie en presunción de indecencia. Y aquí hay mucha indecencia. Y yo creo que por ahí no debíamos de pasar. ¿Y por qué hay mucha indecencia? Porque hay unos desarmados, hombres o mujeres, políticos, mayoritariamente políticos, que se creen que son dueños de lo público y lo único que somos son administradores temporales de lo público. Y están utilizando, según los jueces, según la UCO, etcétera, etcétera, pues de forma vergonzante los bienes públicos para beneficio propio y haciéndole un daño enorme a la democracia española. Más que a la democracia, a la política española. Y creo que es horroroso, creo que me parece que médicamente es insufrible. El estado de alarma permanente que estamos viviendo nos va a pasar mucha factura a todos. Tuvimos un estado de alarma profundísimo en la época de la COVID, que por cierto, todavía no se ha hecho la auditoría científica y hay que hacerla.
es un obligado cumplimiento que nos lo pide las grandes auditoras internacionales, porque España fue muy peculiar en muchísimas cosas, que si quieres lo comentamos, y después ese estado de alarma que de la noticia, ya la unidad de medida de tiempo en política antes era una legislatura. Ahora ya no es una legislatura, que son 4 años, ahora ya es un minuto. Estamos aquí en este estudio plácidamente, por cierto, magnífico estudio, y a lo mejor estando aquí dentro de un minuto hay algo, y generalmente ocurren cosas, que cambia todo, y que produce un estrés enorme, negativo, y que nuestras suprarrenales se agotan, y que se va quedando un pozo que lo vamos a pagar carísimo psicológicamente, porque todavía no se ha aplicado esa estrategia nacional de reconstrucción psicológica por COVID, que no se ha hecho y que nos lo merecemos los españoles. Yo creo que sí. Además, que estamos viviendo, lo que dice usted, en un constante sin vivir, viendo noticias que no nos esperamos, que constantemente nos están bombardeando, que ahora la noticia es una cosa, a las 2 horas deja de ser noticia porque hay otra todavía peor, a las 3 horas lo mismo. Y eso se paga. Eso se llama, yo he escrito sobre ese tema, se llama infodemia, que lo usaron muy safiamente en la pandemia, que es crear mucha noticia permanentemente para que no absorbas ninguna. Exacto. Eso fue terrible, y eso lo que estamos en los medios de comunicación, y tú lo estás, es algo aborrecible, pero a veces se hace adrede. A veces ocurre porque a veces ocurre porque interesa negativamente producir todo opaco. Pero también es verdad que la vida que estamos llevando en general, la vida de los aeropuertos, etcétera, que yo utilizo mucho, es desaforada, porque la interconexión que hay, la globalización mundial, etcétera, etcétera, hace que esté todo lleno permanentemente, todo lleno. Y además, como hay un cambio de paradigma en el pensar de muchísimos españoles y de muchísimos europeos y de muchísimos ciudadanos, que hoy existe, mañana no lo sé, lo de ayer ya desapareció. Como lo de mañana no lo sé y la pandemia lo puso en manifiesto claramente, aprovechemos hoy. Y entonces la gente quiere vivir hoy intensamente, permanentemente, y el mañana Dios dirá. La época nuestra, desde luego la mía, uno siempre pensaba de otra manera, pensaba en el futuro con tranquilidad. Si tú quieres escalar escalones sociales por mejoría, etcétera, sabías que estudiabas, te esforzabas y generalmente llegabas. Eso ha desaparecido, absolutamente. Hoy en estos momentos un influencer con un teléfono móvil que cuesta lo que cuesta, casi te lo regalan, desde su casa sin cambiarse de ropa ni de nada, y en la cama puede llegar a ganar millones de euros sin moverse. Y eso, yo no digo que no sea legítimo, lo que digo es que eso es un cambio radical. Antes era inviable, desde tu casa no podías ganar nada, eso era porque los temas digitales no existían, y ahora es que engendra un clientelismo enorme, y las redes sociales están inundadas de ese tipo de cosas. En definitiva, estamos pasando una época que nos vamos a recordar seguro, quien lo vaya a recordar, que está cambiando todo a la vez, sin haber alrededor nada fijo a la vez. ¿Qué es lo que nos ha hecho cambiar tanto? La propia sociedad, la prisa que tenemos por vivir el momento. Es que yo he visto esta semana publicidad de cara a la Navidad, diciendo queda 6 meses para Navidad. O sea, es que ya nos están poniendo la Navidad aquí cuando todavía no hemos pasado el verano. Yo creo que hay una mezcla de todo. Primero, las nuevas tecnologías han hecho que la relación humana cambie radical, pero por cierto, de forma irreversible, ¿eh? De forma irreversible. Segundo, yo no digo que sea mejor ni peor, yo prefiero el contacto directo, pero yo creo que lo más sabio sería la mezcla. Yo uso las redes, mezclar las redes, pero también no evitar los contactos personales, y en medicina inevitable. Nunca la inteligencia artificial va a superar nunca al hombre ni a la mujer, nunca, hagan lo que haga, porque no puede transmitir sentimientos, y en la vida mayoritariamente son sentimientos. Y bueno, ¿y qué nos está cambiando? Las redes, la pandemia, la inseguridad, Trump, el mundo, las reglas de juego que nos habíamos dado todos después de la Segunda Guerra Mundial, que nos daba una estabilidad y un pozo de tranquilidad en los países democráticos, claro. Sí. Los que no son democráticos, pues poco de tranquilidad hacer. Nada, son dictadores, pero que hay mucho todavía y demasiado. Y eso nos ha cambiado. Y después la interrelación, más la inteligencia artificial, más las redes, es un cóctel perfecto para que, en teoría, tengamos que mejorar, pero que ha cambiado la vida de la forma de ser. Sin duda, sin duda. Yo creo que
posiblemente, que yo no soy ilusorio, pero sí soy optimista, creo que tiene que ser para mejor. Las nuevas tecnologías tienen que venir a ayudar al hombre a mejorar, no a entorpecer. Y si se utilizan las armas correctamente, la tecnología, que siempre los cambios engendran revuelos, estoy convencido que vamos a mejorar sin duda. Ahora bien, hay un cambio. Ese cambio es así, totalmente cambiado. Y después hay otra cosa muy llamativa, en España, concretamente en España. En España están conviviendo 6 generaciones distintas. Nunca había ocurrido. Antes había 2 generaciones, 3 generaciones. Claro, la esperanza de vida se ha alargado mucho más, ¿no? Bueno, la esperanza de vida es un logro social de primer orden. ¿Cómo que se ha alargado? El país del mundo que más esperanza de vida tiene la mujer es España. El hombre un poquito menos, 86,23 años de media. Quiere decir que la mujer española, hay más de medio millón de mujeres, señores televidentes, que tienen más de 100 años. Segundo, le hemos ganado a la vida, un tema precioso, que estamos improvisando, pero es así, muy fluido. Le hemos ganado en los 40 años últimos de la vida, 17. Quiere decir 17, o sea, a lo que tengas tú, le quitas 17 y eso lo hemos ganado. Eso es un logro social de primer orden. Gracias a todos los españoles y gracias a que el pueblo español como es, por muchos factores, sanitarios, medioambientales, etc. Y ese cambio está haciendo que 6 seguro, generaciones, porque todavía hay una generación que vive una parte importante, que es la de la posguerra, sí, que la llaman la sufrida, que ha aguantado todo lo que hay que aguantar para que nosotros estemos aquí tranquilamente los dos. Y después hay otras distintas que cambian, los perennials, los 5, y eso no ha ocurrido también nunca. Por eso necesitamos un pacto generacional. No, hay grupos que ya dicen que los mayores, fuera, lo que se llama fuera, molesta. No somos... Qué doloroso, ¿no? Horroroso, pero es terrible, está ocurriendo también. Esa edadismo que también he escrito al respecto, que presentas tu currículum, no te miras si vales o no, si tienes más de 50, no me sirve. Cierto. Edadismo puro, que también hay edadismo y si eres muy joven, igual. Todo ese tipo de cosas, eso sí que está haciendo daño. Y tenemos que buscar a la gente mayoritariamente, gente normal, por eso lo quería decir, y antes no nos olvidamos, yo creo, que hay todos los partidos políticos son necesarios. En democracia no hay otra forma de organizarse. En política entra uno no por oposición, entra uno voluntario. A ti no te pueden obligar. Cuanto mejor vaya gente, mejor será el nivel de la política. Si no van buenos, van malos, porque nunca puede haber vacantes. Y eso está ocurriendo de una forma clara, pero todos los partidos políticos, la gente mayoritariamente son gente buena, gente normal, que se levantan por la mañana a las 7 de la mañana, que abren un kiosquito, o que abren una panadería, o que se van a trabajar con un taxi. Mayoritariamente son gente buena y noble, porque este es un gran pueblo. En todos los partidos, pero lo que pasa es que hay un grupo desarmado, vergonzante, que es más abundante de lo que era hace unos años y que hay que luchar con las armas democráticas para que tengan responsabilidad social. Hay que despreciarlos. ¿Usted no cree que se ven impunes a todo lo que hacen? Está ocurriendo, está intentando... Sea el partido político que sean, a mí me da lo mismo. Pero como que tienen una impunidad y pueden permitirse hacer cosas que uno, le parecen inimaginables. Yo les digo siempre que la vida es circular. Al final merece la pena ser bueno. Ser buena persona yo creo que es un mérito, es una sensación maravillosa. Yo exigiría, si se pudiera dar, para estar en política, el carnet de buena persona. ¿Quién lo da? Pero yo creo que hay que poner de moda que ser honrado merece la pena. Hay que poner de moda que trabajar no es un castigo de Dios, sino un beneficio social. Hay que decirle a los jóvenes que se liga más, con palabras de ellos, siendo buena persona que mala, siendo trabajador que no, siendo solidario que no, siendo respetuoso que no. Se liga más, se vive más, es mucho mejor, merece la pena. Los otros son espejismos que conducen a destruirnos. Y después hay un grupo, sobre todo de jóvenes y sobre todo de mujeres, que están excluidos, que están en un bucle de exclusión social, que no saldrán si no le echamos una mano, que es bastante importante en número, y ahí que hay que ser muy solidarios, hacer ese diagnóstico y dedicarse a los demás. Merece la pena. Usted como médico recordará la pandemia, la vivimos todos. Usted como médico desde un punto pues mucho más importante, intentando salvar vidas como se podía en aquel momento.
Pero yo recuerdo perfectamente cuando salíamos todos a aplaudir a los sanitarios a las 6 de la tarde, nos sentíamos orgullosos de nuestros sanitarios, de nuestros médicos, de los profesionales que estaban a nuestro cuidado, que estaban pendientes. Y yo, y mucha gente pensó en ese momento, de aquí vamos a salir mejores, vamos a salir reforzados, vamos a salir más solidarios. ¿Por qué se nos ha olvidado tan pronto? Yo no creo que se haya olvidado desde el punto de vista de la ciudadanía. Yo creo que la profesión sanitaria es una profesión respetada, una profesión muy incómoda, en el sentido muy exigente con tu comportamiento, muy comprometida y voluntaria. Estás de guardia permanentemente, tú estás en tu casa celebrando un cumpleaños tuyo, de tu pareja o de tu hijo, y si hay una urgencia tienes que ir. Si estás en un avión de vacaciones y hay una urgencia tienes que actuar. Si vas por la calle paseando y se cae alguien, quiero decir que es exigente, hay que estar muy preparado y además de estudiar permanentemente. Pero yo creo que no se ha olvidado. Lo que está ocurriendo es que se le está faltando el respeto de forma vergonzante a los médicos. De forma clara, lo digo en antena. Tenemos la peor ministra de la historia, independientemente de la ideología, de la historia, y yo tengo historia ya porque llevo 49 años de médico, o sea que he vivido muchos ministros. Y además está cogiéndose el Ministerio de Sanidad. En los últimos 6 años, 7 años, 6 años, 7, hemos tenido 6 ministros de Sanidad distintos. Se ha cogido el Ministerio de Sanidad como un trampolín para pasar a otro sitio. Y ya, por todos lados, una vergüenza. Y esa falta de respeto está haciendo un daño irreversible a la relación médico-enfermo. Irreversible. Y además está haciendo sufrir innecesariamente lo que significa ser médico. De hecho, hay una huelga que lleva un montón de tiempo y que va a ser crónica porque el de falta de respeto que la ministra de Sanidad actual, aparte que no está prestándole ningún respeto a su ministerio porque está dedicado más a ser candidata a la política a un partido determinado y a Madrid, por cierto, que otra cosa. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero yo creo que sigue siendo respetada. Nos hemos olvidado del heroísmo. Eso sí, nos olvidamos de aplaudir, que era un acto espontáneo muy bonito, porque no se olviden que el sitio del mundo donde más sanitarios han fallecido por el COVID es España. ¿Fue de España? En España. El número, uno de los sitios del mundo desarrollado. El mundo no desarrollado tristemente ni se contabiliza. Pero, y después el de contagios también, de sanitarios contagiados. No teníamos nada. Yo me contagié 2 veces. No teníamos nada. O sea que imagínate, estábamos los sanitarios desarmados, en donde Fernando Simón dijo directamente que la COVID iba a ser cosa de 5 o 6 españoles y fue cosa de 4 millones de españoles. Eso hizo un daño que lo estamos pagando todavía, hizo un daño con muchísima mortalidad. Hay 2,5 millones de españoles que tienen COVID persistente, se llama, sí. Que es una clínica muy llamativa, que muchos de ellos invalidas, de cansancio, falta de memoria, etcétera, que todavía no se ha averiguado de qué manera, pero que se va generalmente con el tiempo y con algún tratamiento especial, pero 2,5 millones. En definitiva, un desastre. Y ahí se creó uno de los primeros fenómenos de infodemia terrible, que todos los días daban ruedas de prensa, en donde nos decían a los españoles y sobre todo a los sanitarios que había un comité científico y que lo que se está haciendo es lo que dice el comité científico. Y nunca hubo comité científico. No hubo comité científico. Nunca. ¿Nos engañaron entonces? Nos engañaron gravemente con la salud nuestra. Por eso es imprescindible una auditoría, como ha pedido la Fundación Gates y la revista Lancet, que hagamos, que España tiene que hacer por el bien de todos una auditoría científica. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasó? No política, sino científica. La política vendrá en su momento, que de alguna manera tendrá que venir. Y no es cuestión de venganza, es cuestión de analizar fríamente por qué ha ocurrido, porque todavía hay mucha gente que lo está pagando. Y vendrán más, y vendrán más. Y si no aprendemos de los errores cometidos, se van a volver a Pero además son errores irresponsables. Porque, a ver, el hombre, el médico sanitario, se puede equivocar porque es persona. Se puede hacer las cosas a veces bien y a veces no bien. Lo que nunca puede ser un sanitario es negligente. Nunca. Yo hago política como pero, seriamente. A veces me equivoco, claro, somos humanos. Pero lo que nunca ha sido en mi vida es negligente. Y eso es lo que se estuvo siendo en un momento determinado gravemente, y así salimos como salimos de la COVID. Terrible. Y no nos olvidemos, sobre todo los ciudadanos,
que la COVID es una zoonosis, o sea, una patología que viene de un animal, que pasa por otro, cambia su genoma y te contagia al hombre. Bueno, el barco que metieron aquí de forma irresponsable en Canarias, que nunca tenía que haber venido aquí, el barco contagiado con otro virus, otra zoonosis, que no había ningún protocolo que lo justificaba. El antivirus. El antivirus, pero eso es otra zoonosis. Y ahora el ébola es otra zoonosis, que está producido por un virus. Y por cierto, con una mortalidad altísima, que tiene vacuna, aunque uno de los dos variantes que hay no. La mortalidad es altísima, que ocurre más en países tristemente con poco desarrollo, y que ya en este momento vamos casi por 1000 fallecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hoy ya no se habla solamente de salud humana, se habla de One Health, de una sola salud, que es salud humana, salud animal y medio ambiente. Y esa trilogía hay que unirla siempre y tomar medidas preventivas, crear la agencia de emergencia, que fue un compromiso que España obtuvo con Europa, que nos lo exigía hace 7 años y que no se ha hecho. ¿Por qué lo digo? Lo digo un poco irritado, porque esto es lo que produce al final consecuencias gravísimas. Y con la salud no se juega. No se juega. Y no está resuelto. Vivimos más que nunca, un país desarrollado, la Europa muy desarrollada, pero la zoonosis no estamos haciendo muy poco por el tema de controlar las enfermedades producidas por animales que pasan a la humanidad, al hombre. Y eso es muy serio. Con el antivirus, con el barco pues, que llegó, sí, que al final fondeó, ni siquiera, o sea, atracó. O sea, en principio fue un show, te lo digo sinceramente, un show. Sí, allí pues estaban todos hicieron el selfie, gracias a Dios parece que no ha pasado nada. Bueno, nada importante. Hay personas que luego sí han ido dando positivos, sí, de las que bajaron del barco. Pero todavía no ha fallecido, de eso no ha fallecido ninguno. Nadie. En un país como el nuestro, claro. Exacto. Que no. Pero a mí, por ejemplo, cuando yo decía, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Mucha gente me decía, pero es que a Canarias entran constantemente también barcos con containers de mercancía, y en esos barcos pueden venir esas ratas. Podrían venir. ¿Qué explicación les doy yo cuando me cuentan esto? Ya pues me hacen dudar, la verdad. Primera explicación. Nadie está a salvo de tener una enfermedad contagiosa, por muy rico que sea el país donde está. ¿Qué quiere decir? Hay que tomárselo en serio. Hay que hacer protocolos de urgencia de salud pública para impedir que venga la enfermedad. Eso tampoco se ha hecho aquí. Y después, hay que aplicar la evidencia científica. No había ningún protocolo científico que dijera que ese barco tenía que venir a Tenerife, ni a España, ninguno lo decía, ninguno. Fíjense ustedes que no lo decía ninguno, que lo hicieron, montaron un show televisivo impresentable, además, sin cumplir ellos mismos las normas, rueda de prensa con los barcos detrás y sin mascarilla, bueno, cosas horrorosas. Fíjense ustedes si no era necesario no venir, que aquí en Canarias no se hizo nada, una política de transporte, no se hizo una política sanitaria. Luego pero nos podía haber sometido a un problema infectivo gravísimo en un sitio donde vivimos del turismo, en un sitio donde solamente oír eso, el turismo, cambia. Y después, con respecto a la inmigración, claro que hay que tener mucho cuidado con la inmigración. Primero, es un factor humano gravísimo, hay que atender ese tercer mundo que tenemos a 100 kilómetros de aquí, hay que hacer un plan Marshall fijo de los países ricos, no porque hay que darle limosna, sino ayudar a que se desarrolle donde hay más de 1.000 millones de ciudadanos en África con una natalidad altísima. Tenemos que ayudar a esa gente, no vale decir vamos a mandarle de comer, no, porque hay muchas dictaduras allí. Lo que hay que hacer es ayudar al pueblo, a los pueblos, sea quien sea el que mande, para que haya cultivo, para que haya agua, para que los vacunemos, para que haya medicina, etcétera, etcétera. Y eso hay que prevenirlo. Y ya no solamente por un factor humanitario, sino un factor egoísta. Ahí está el futuro sanitario del mundo, en África mayoritariamente. Y hay que ayudar a la gente. Y lo que se está haciendo aquí no vale improvisación, y se improvisó. No ha ocurrido nada importante, pero lo que quiero decir con eso, en la conversación esta que estamos tan amable que estamos teniendo, es que las próximas grandes enfermedades van a ser seguramente zoonosis, transmitidas por animales. No se olviden que la COVID que se empezó en China, en Wuhan. China es un país absolutamente comunista y corrupto. Lo digo aquí, y seguramente esta cinta la pedirá
la embajada de China, etcétera, porque tienen infiltrados en todos lados. Pero no me importa. China es un país comunista que vive como capitalista, pero unos cuantos. El sitio donde más millonarios del mundo hay hoy no es Estados Unidos, es China. Pero todos productos del partido, no hay ninguno que no sea del partido que cobre, que sea rico. El sitio donde más rascacielos del mundo he visto yo, y hay, no es Nueva York, no es Los Ángeles, no es Sydney, es China, es Shanghái. Bueno, digo todo esto porque es una provocación vergonzante lo que ocurre en China. Y es verdad también que aquí ha mejorado también el nivel de vida general, pero sigue siendo un país comunista donde no hay libertad. Y tuvo mucha influencia eso porque en Wuhan está uno de los laboratorios más importantes del mundo de vírico. Y ahí se descubrió, un oftalmólogo lo descubrió, que había unas neumonías atípicas que no le encajaban con nada, ni con el neumococo ni nada. Bueno, ese oftalmólogo murió, no incontaminado, no se desapareció. Y los chinos tardaron 2 meses y medio en contar lo que estaba pasando. Producto de que es una dictadura, no se pudo decir y se expandió. ¿Cuál fue el primer coronavirus que llegó a Europa? El que vino a La Gomera. La globalización es tan grande que de Wuhan a Europa vino a Canarias. Uno contaminado. Y como no contaron nada, se expandió y se multiplica por 4, porque es exponencial. Y por eso yo lo llamo un bicho comunista, porque no hay libertad. Y cuando no hay libertad no se atajan los problemas, porque si eso de Wuhan se hubiera dicho, hay esto, abarca esto, cerramos esto, ponemos tratamiento, contamos aquí, cerramos fronteras, etcétera, se hubiera resuelto mucho menos y ha muerto muchos millones de ciudadanos. Millones de ciudadanos. Y esto puede volver a pasar en cualquier momento. Sin duda, bueno, ya pasó, casi bueno, pasa. Casi. Bueno, es un barco de lujo, un barco de superlujo, que cada vez que iban 100 y pico personas que pagaron 30.000 euros cada uno, que comían caviar, bueno, una enfermedad, una zoonosis. Así de claro, no tiene que ver con la pobreza tampoco. Y es una enfermedad, el virus de las ratas, bueno, antes decíamos que viaja en los containers. Todas estas latas que tomamos todos, las latas de líquido, yo no quiero dar ninguna marca, de líquidos... De refresco. De refresco. Vienen en containers, pero es que vienen de sitios lejísimos, donde todos hacemos lo siguiente, casi todos. Quitamos la crack, eso que tiene, y pegamos los labios ahí. Eso puede estar, y yo lo he extendido por todos lados, que antes de hacer eso siempre hay que limpiar, antes de abrir. Sí, porque lo hacemos como algo muy normal y no sabemos. Y ahí no sabemos que puede haber orina de rata, ahí puede haber contagios de todo, porque esa lata se pudo fabricar en Shanghái, vino un barco y llegó hasta aquí, que también tuvo un almacén donde pudo haber ratas. Bueno, aquí no hay ratas de ese tipo que creen ese bicho, en Argentina sí, y en Chile. Pero bueno, es igual. Estamos muy desarrollados, con una gran sanidad, que a la vez somos muy vulnerables, con ese tipo de cosas. En definitiva, one health, una sola sanidad, y dedicarle preventivamente. Don Antonio, se nos va acabando el tiempo porque tenemos tertulia ahora, pero es que hay tantas cosas que preguntarle. De todas formas, esto va a seguir. Don Antonio vendrá próximamente otra vez con más tiempo, porque es que hoy lo hemos pillado que bajaba del avión y vino muy justito. Pero, don Antonio, en Canarias estamos preparados. No hace mucho salían las noticias que los hospitales, tanto de LUC como Nuestra Señora de la Candelaria, eran visitados por personas de la NASA, porque en caso, estuvieron haciendo una visita a los dos hospitales, porque en caso de que hubiera, no sé exactamente cómo se dice, un amerizaje de cualquier vehículo mandado al espacio en el Atlántico, los hospitales mejor preparados, según leía yo en esa noticia, mejor preparados y mejor ubicados en todo el Atlántico, entre África, pero América. Me ha hecho una pregunta que me coge de lleno, ¿sabes? ¿Por qué es Canarias? Canarias es, para el tema de la NASA, muy clave por la localización. Y desde el punto de vista sanitario, estás hablando con alguien que fue presidente de Imetiza. Imetiza es una empresa pública que, utilizando las ventajas fiscales que tiene Canarias con el RIC, con la RIC, en vez de pagar Hacienda, con ese dinero de las empresas públicas que dan dinero, como Imetiza, se invierte en aparatos. Y siendo presidente de Imetiza, que tiene resonancia, tiene alta tecnología sanitaria, etcétera,
se encargó y se compró la cámara hiperbárica más importante que hay en España. Esa cámara hiperbárica que permite hacer medicina hiperbárica, que es utilización del oxígeno como terapia. Teníamos una que era rudimentaria, pertenecía a mi servicio, esa cámara, a una sección que llevaba el doctor Puerto, que quiero nombrarlo porque le dedicó mucho tiempo a eso, que hace que todas las obras e inmersiones que haya, que los aeropuertos de primer nivel que haya en Canarias, de que haya maniobras militares, etcétera, si no hay hiperbárica no se puede hacer. Eso lo sabe la NASA, claro que lo sabe clarísimo. Esa máquina, esa cámara hiperbárica está dando unos resultados maravillosos, nos adelantamos hace casi 20 años. Eso es tener visión de futuro. Y eso lo hace, por cierto, en el momento que se creó Imetiza fue criticado por los sabios de turno. Si hay una aquí, ¿por qué hay aquí? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué no sirve? Siempre hay un papanata pseudocientífico que se dedica a criticar. Fue creada y desarrollada en el tiempo de Antonio Tosco, que fue gerente de nuestro hospital, un gran gerente que tuvimos, y el doctor Parache de director, yo estaba también de su director, y lo llevé después desde el Cabildo directamente. Y eso es lo que hace diferencia a un hospital. No solamente eso para eso. En Canarias hay más de 20.000 inmersiones de trabajo y de deporte, que si no hubiera cámara hiperbárica no se podrían hacer. También hay que tener mucho cuidado, lo digo a los televidentes, que hay pseudocámaras hiperbáricas que no sirven para nada y que las utilizan los pseudopapanatas científicos para decir que es bueno para la piel, que te pone más joven y que si te metes dentro, ese tipo de tubos no es hiperbárica. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. No, la medicina hiperbárica es una especialidad médica muy potente que tiene unas aplicaciones clarísimas con la COVID definitivo, con la sepsis, con los quemados, etcétera, que necesita técnicos alrededor, y la máquina no vale para hacer más bello a las personas que entran dentro, o hacerlos más delgados, o la piel más tersa, no. Lo que vale es para curar enfermedades y prevenirlas con el tratamiento de oxígeno. Y eso creo que es muy importante, y yo me alegro mucho que haya venido. Eso que haya venido la NASA aquí para mí es importante, yo encantado, sé además quién está detrás con ese enlace, que es una persona que, entre otras cosas, fue alumno mío, que se ha movido muy bien. Es compatible con que haya problemas, quiero decir, y esto no va a anular. Quien pretenda decir que la cámara hiperbárica, que estoy muy implicado en ella, con un grupo muy grande de personas, y nombré al doctor Puerto porque hay que nombrarlo siempre, fue el que la desarrolló de una cámara muy antigua que había, que parecía un submarino, y él siempre lo utilizaba para tratar enfermos, gangrena, etcétera. Llegamos a este nuevo. Es compatible con que haya problemas. O sea, el día que vino la NASA aquí, había problemas sanitarios aquí, de muchas cosas, y no hay que taparlo. No, los problemas que hay. Y los hay, y esos problemas que hay, sé que se están afrontando con mucha valentía, con muchísimas ganas la nueva Consejería de Sanidad, lo sé, pero hay que seguir sí a la hiperbárica, sí a utilizar más la hiperbárica por parte nuestra, y que la Consejería de Sanidad pacte, y ya lo ha pactado, una cartera de servicios con Imetiza, que es una entidad pública, solamente pública, que los beneficios públicos, en vez de pagarlos a Hacienda, se invierten en alta tecnología, resonancia, ecografía, etcétera, y hay que seguir desarrollándola absolutamente más. Y esto yo me alegro. Y a la vez hay que tomar las medidas oportunas de disminución de listas de espera, de disminución de esos pacientes, de casi 500 pacientes que tenemos que están dados de alta y que siguen en nuestros hospitales. Ese tipo de cosas no debe ser compatible con que haya la NASA aquí. Diciendo que la NASA es lo que es. Sí. Pero bueno, yo la admiro mucho, y América también, pero no debe ser compatible. Y yo sé que se está haciendo esfuerzos importantes, todos, esto tenemos que implicarnos todos, y creo que irá por ahí bien. Pero viva la NASA aquí, viva Imetiza y viva la medicina hiperbárica, sin duda. Yo le voy a hacer una última pregunta, pero le pido que sea cortito, porque si no mis compañeros me van a matar. ¿Usted cree? Yo lo llevo pensándolo hace mucho tiempo y quiero que usted me diga. ¿Usted cree que debería la sanidad, a cualquier paciente hospitalizado, siendo atendido por grandes profesionales como somos hoy en día? Tenemos muchísimos, a los que hay que agradecer tanto. ¿Usted cree que se les debería dar al final de una hospitalización, de una operación, de una consulta, la factura médica, la factura para que uno sepa y valore lo que cuesta la atención en nuestra sanidad? Bueno, la respuesta es rotunda, sí. Bueno, yo vengo de un hospital universitario de Canarias, que era el Hospital Clínico de Tenerife, que era la Facultad de Medicina, que siempre facturó.
La gente no lo entendía. Te operabas de apéndice y te llegabas a una factura que pone Lo que sea. 1000 pesetas. Siempre ha facturado, es la obligación, hay que facturar, pero aclarar por qué se factura, porque no hay nada gratuito, no existe nada gratuito, ni el maná, todo tiene un coste, todo tiene un coste. El que no tenga coste, que se haga, la palabra gratuita hay que quitarla, crea demanda infinita y es falso. Claro que hay que dársela, pero el Hospital Universitario de Canarias lleva dándolo 20 años, más de 20 años. Claro que hay que darlo, explicando que no lo tiene que pagar usted. Estamos en un país que tenemos una sanidad de financiación pública, la sanidad europea, de donde vengo precisamente de una cumbre muy importante para tocar temas como ese. Y efectivamente hay que facturar y diciéndole, tiene usted, vivimos en un país que nos hemos dado todos una sanidad pública de financiación pública, no gratuita, que es carísima porque es muy buena, sino pública, que se paga con impuestos, y eso es un estado de bienestar que hay que mimar y cuidar para que no se nos gripe. Sí a la factura, explicando que no lo tiene que pagar usted directamente, lo pagamos todos los españoles. Gracias a los impuestos. Gracias a los impuestos. Una de las versiones es esa. Estoy muy de acuerdo con usted y me alegro que me haya dado la razón. Sí, no, sin duda, es así. Porque así valoramos lo que tenemos, porque muchas veces creo que no le damos el valor que tiene y que merece nuestra sanidad. No se le da, igual que uno, aparte de haber... Es como un derecho que hemos adquirido y sí, ya está y punto. Sí, pero cuando a mí eso ocurre, hay gente que dice, yo pago el seguro y me tiene usted que curar. Un momento, usted paga el seguro porque lo tiene que pagar y tenemos una sanidad muy buena que intenta resolver todos los problemas, pero no puede haber de todo para todo el tiempo porque es falso. Eso ocurría nada más en el Antiguo Testamento. Y quien lo crea, que lo crea. Todo tiene un coste. Y es limitado porque se paga con impuestos. Por ejemplo, si ponemos mañana la cirugía estética pura en la cartera de servicio público, no se operan los cánceres de colon, no caben. No caben. Luego hay que hacer una cartera de servicios sensata y la demanda que se les hace, yo pago, cúreme usted, ojo, usted paga ni el 0,000 de lo que consume. Y eso es muy importante decirlo, porque es así. Y a pesar de todo tenemos una magnífica sanidad. Don Antonio, hasta la próxima, que será dentro de 4 semanitas aproximadamente. Sabes que estoy a disposición, encantadísimo de Canal 10 y contigo, y encantado, yo vengo a lo que queramos. Te oí antes diciendo que tardas 4 horas en llegar aquí, desde tu casa. No, 4 horas no, 1 hora y pico tardé hoy, casi me muero. Vamos, es que pierdo la salud. La conectividad. Pierdo la salud. Sin duda, más se produce patología ahí. Sí, sí. Si me permites una cosa, muy sencillo lo que está ocurriendo. Primero, el coche no es la solución para la conectividad, y la conectividad es el acceso a los bienes públicos y privados en igualdad. No, hay un problema de contenido y continente. En Canarias, Tenerife tiene 1.700 kilómetros de carretera, se sabe, y hay 2.500 kilómetros de coche. Luego, es un problema de cabida. Luego, tiene que haber aparcamientos disuasorios y transporte público. Hablaremos de eso, si le parece, Encantado, la próxima vez. Encantadísimo. Venga, don Antonio, mil gracias. Un abrazo a ti y a todos. Gracias, don Antonio. Bueno, estos ratitos con don Antonio Larcó, que siempre habla de cosas interesantes, que a mí me parece maravilloso, que no sea un tema específico, sino hablar en general de cómo está la situación, de cómo se vive, y hacernos reflexionar, que es importante, porque está bien escuchar las conversaciones, pero siempre tenemos que pensar por nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones. Les deseo una feliz tarde. Hasta la próxima.